Bueno, qué bueno es estar aquí nuevamente. El Señor es bueno con nosotros porque siempre nos enseña más a través de su palabra y Él sabe por qué necesitamos congregarnos, ¿cierto? Es bueno encontrarnos aquí cada semana y poder estudiar su palabra. Si usted está aquí por primera vez, debe saber que estamos en una serie titulada Dios de juicio y esperanza. Es un estudio sobre el libro de Isaías. Y hoy estamos en el capítulo 44. Así que vamos a continuar con este estudio y vamos a estar estudiando los versículos 9 al versículo 20. Así que les invito a que abran sus Biblias o las enciendan. Si la tiene ahí en el celular. Ya notaron ahí en la pantalla que el título de este mensaje es una pregunta. ¿En verdad no soy un idólatra? ¿Se ha hecho esta pregunta últimamente? ¿Ha pensado bien sobre esta pregunta? Si usted es un idólatra. Me gustaría que al final del mensaje pudiéramos contestar esa pregunta y que sea algo personal entre usted y Dios. Ahora, yo sé que hay cosas que nos traen vergüenza, ¿cierto? ¿A cuánto nos cuesta admitir algo que es vergonzoso? Ya les costó. Cosas que muchas veces son ridículas, ¿verdad? Eso no es fácil, ¿sí? Y las redes sociales están llenas de cosas así. Hay videos de todo tipo donde la gente está haciendo bobadas. Algunas son casuales, y a veces uno dice, uy, no hubiera tenido una cámara, ¿cierto? O uno piensa, ¿será que me están grabando? Si uno es el que está haciendo el ridículo. Pero la tecnología ha ayudado a registrar esos momentos, esos eventos ridículos en los que uno puede llegar a hacer cosas y después uno piensa, eh, sería bueno que nadie me haya grabado. Incluso hay personas que tienen canales de cosas ridículas y los seguidores también es ridículo, ¿cierto? Una cantidad de seguidores para eso. Ahora, voy a contarles algo ridículo o vergonzoso, ¿sí? Yo sé que eso no les gusta a muchos, pero estuve pensando que hace un par de semanas entró un ratón a mi casa y después en una cena me di cuenta que podría servir de ilustración. Y cuando uno piensa ¿le ha pasado eso de que ha entrado un ratón a su casa? No lo van a admitir tan fácilmente. Porque eso es vergonzoso, ¿cierto? ¿Por qué es vergonzoso? Porque uno hace bobadas, ¿cierto? ¡Ah! Grita y se para encima de la nevera, encima de la estufa. Y uno dice, eso es vergonzoso, una cosita así pequeñita y ahí saca lo peor de uno, ¿cierto? Eso a nadie le gusta admitir eso, ¿sí? Especialmente si tú eres un tipo así grande y rudo y sales gritando como una niña, ¿cierto? ¡Ay, un ratón! Eso yo creo que nos ha pasado. Y nos pasó hace un par de semanas y duramos buscando ese bicho 4 días. Al cuarto día resulta que muy temprano, a las 5 de la mañana, entré al baño y me di cuenta que ahí estaba. Bueno, no entré, me di cuenta y cerré el baño y dije, después del devocional vengo por ti. ¿Y qué creen que pasó después? Pues tuve que entrar, me armé bien y tuve una batalla ya cuerpo a cuerpo con el ratón. Yo encima del inodoro y tratando de matarlo, como 20 minutos tratando de matar ese bicho. Finalmente gané, ¿sí? Pero eso puede sonar muy gracioso, pero lo más extraño es que muchas veces hay cosas ridículas que estamos haciendo y no respondemos como si fuera algo malo, algo dañino, sino que lo alojamos ahí. Es como si sabemos que hay un ratón ahí y lo empezamos a alimentar. ¿Qué pasa con el tiempo? Se multiplican, ¿cierto? Es una plaga y empieza a ser un dolor de cabeza. Y hay cosas en la vida espiritual que también sabemos que están mal, pero no hacemos nada. Ahora, en mi caso tengo 3 mujeres ahora en casa con mi mamá. Y eso, uno no puede dejar pasar eso por alto, ¿cierto? Porque o lo buscas o lo buscas. Menos mal que fueron solamente 4 días. Pero la idea, y les cuento esto porque después de hacer este mensaje,
y de pensar en esta pregunta, ¿en verdad soy un idólatra? Quiero que piensen cómo van a responder a este mensaje. Quiero que piensen si van a salir a aplastar a la idolatría o simplemente le van a dar un lugar en su vida y van a empezar o van a continuar alimentando esa idolatría que está ahí. Si no se ha dado cuenta, espero que hoy sepa si hay un ídolo en su vida al que usted está alimentando, albergando ahí en su corazón. En verdad, no soy un idólatra. No podemos dar eso por sentado si no lo somos. Decidamos después de escuchar este mensaje cómo vamos a responder. Necesitamos entender el mensaje de esta mañana. Necesitamos entender los versículos de esta mañana para darle un duro golpe a la idolatría. Desmantelar el altar si tiene un altar en nuestro corazón. Sacarla de nuestros corazones. Y por eso necesitamos entender bien este mensaje. Pero antes de hacerlo, porque ya les dije que estamos en el capítulo 44 y vamos a predicar los versículos 9 al 20, vamos a leer unos versículos antes porque nos ayudan a introducir bien el mensaje. Creo que podrían ir muy bien con esta parte del sermón, que fue algo que ya hemos escuchado. Recordemos eso del mensaje pasado, de los versículos, eso fue hace 15 días. Los versículos, bueno, Pastor Jonathan predicó eso cuando él tituló este mensaje, ¿qué diferencia hace la sublime gracia? Desde el capítulo 43, predicó hasta el capítulo 44, el versículo 8, el versículo anterior. Pero quiero que leamos solamente los versículos 6, 7 y 8 de ese mismo capítulo, ¿ok? Isaías 44, versículos 6, 7 y 8, para introducir este mensaje y después de leerlos vamos a orar. ¿Bien? Dios es quien está hablando aquí en esta porción de la Escritura y Él dice, miren el versículo 6, yo soy el primero y el último, no hay otro Dios. ¿Quién es como yo? Que se presente y les demuestre su poder, que haga lo que yo he hecho desde tiempos antiguos, cuando establecí a un pueblo y expliqué su futuro. No tiemblen, no tengan miedo. ¿Acaso no proclamé mis propósitos para ustedes hace mucho tiempo? Ustedes son mis testigos. ¿Hay algún otro Dios? No, no hay otra roca, ni una sola. Oremos. Señor, queremos entender tus palabras aquí. Queremos entender, Padre, lo que tú has dicho en tu palabra, acerca de que solo hay un Dios único, eterno, verdadero, que merece la gloria. Queremos responder a esa verdad sublime, Señor, de que eres el único Dios que merece toda nuestra adoración. Pero para hacerlo te necesitamos. Necesitamos entender, Señor, estos versículos, entender nuestra propia naturaleza para responder. Por eso rogamos tu ayuda. Guíanos, Señor, durante estos minutos en este mensaje. Ayúdanos a pensar, Padre, ¿cómo quieres tú que apliquemos lo que hoy vamos a escuchar? Usa estos versículos, Señor, en nuestras vidas para ayudarnos a examinar profundamente la condición espiritual en la que estamos y también para responder como tú quieres. Te damos gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Cantamos lo que acabamos de leer, que solamente tenemos un Dios al que debemos adorar. Hemos escuchado esto un sinnúmero de veces, que no hay otro Dios, que el único Dios verdadero que merece toda la gloria es nuestro Dios, que Él es la única roca. Ahora, cuando ustedes piensan en estos versículos, ¿cuál es el primer pensamiento? ¿A dónde va su mente cuando piensa en estos versículos? Que no hay sino un Dios que merece toda la gloria y toda la honra. ¿Van a algún otro pasaje de la Escritura? Cuando yo leí estos versículos preparando el mensaje, mi mente inmediatamente brincó a Éxodo capítulo 20, donde está el decálogo, los 10 mandamientos. Y el primer mandamiento, no vamos a leerlos todos, pero el primer mandamiento que está ahí en el versículo 3 es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora,
¿Se han puesto a pensar por qué este es el primer mandamiento? ¿Por qué este es el primer mandamiento de no tengan otros dioses ajenos delante de mí? Bueno, aquí hay algunas razones. La primera razón es porque es el primer mandamiento que siempre rompemos. Ese es el primer mandamiento que siempre violamos cuando cometemos cualquier pecado. Si usted piensa en Adán y Eva, ahí, el primer mandamiento que ellos cometieron fue este de la idolatría. Quitaron su enfoque en Dios, en sus palabras, y lo pusieron en sí mismos. Le dieron cabida a otro Dios. Esto fue lo que pasó. La idolatría es siempre la razón por la cual hacemos algo malo. Perdón. Tim Keller lo dice de esta forma: nunca violamos los otros mandamientos sin romper el primero. Ese es el primero. Y ese es el fundamento de la idolatría. Cuando quitamos nuestro enfoque en él. El hombre creó su primer ídolo cuando puso la atención en sí mismo. Cuando atendió a su yo, lo que yo pienso, lo que yo creo. Con que Dios os ha dicho, cambió su enfoque en las palabras de Dios y las puso en él. Ese fue el primer ídolo. Cuando desvió su atención de Dios. Con esto en mente, quiero que estudiemos los versículos 9 al 20 para ver 3 señales que descubren si tú eres un idólatra o no. Vamos a leer los primeros versículos, los versículos 9 al versículo 11, para mirar la primera señal. Dice el versículo 9: los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un dios o quién fundió una imagen para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. Aquí encontramos la primera señal de un idólatra, que descubre que esa persona es un idólatra. La primera señal es la condición espiritual en que te encuentras. Vamos a hacer una evaluación espiritual para saber si realmente somos o no idólatras. Isaías dice ahí en el versículo 9, él revela 3 rasgos que señalan a una persona idólatra. Él los identifica. Vamos a ver eso un poco más adelante. Después, en el versículo 12 y 13, él habla de unas personas que hacen algunas labores. Pero en el contexto inmediato, él va a hablar de los talladores, que son esas personas que acabo de mencionar, el herrero, el carpintero. Pero ahora mismo él está refiriéndose al pueblo. Debemos recordar algo del contexto del pueblo. El pueblo estaba siendo llevado al exilio, estaba siendo castigado, estaba siendo disciplinado por Dios. ¿Por qué? Idólatra. Ese era el problema que tenía el pueblo de Dios, la idolatría. ¿Creen que ha cambiado en algo el problema? Seguimos luchando con muchas cosas hoy día, similares a estas. En términos muy generales, Él nos está identificando a nosotros también, su pueblo, su iglesia, como idólatras. Como personas que pueden idolatrar a algo diferente que no sea nuestro Dios verdadero. Personas que están adorando a algo diferente, a alguien diferente que no es nuestro Dios. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan que esto no se trata de que Dios esté compitiendo con otros dioses. No, no. Dios nos ha revelado que Él es el único, que fuera de Él no hay otro Dios. Él no está en competencia con nadie. La Biblia no explica quién es Dios para que creamos solamente en Él y no en los otros. No, la Biblia da por sentado que Él es el único Dios verdadero y fuera de Él no hay otro.
No es una defensa a favor de su deidad, no. Él quiere que lo conozcamos para que nos gocemos de Él, para que lo adoremos, para que vivamos esta vida con gozo, la vida que Él nos ha dado. Entonces Isaías muestra algunos rasgos en este contexto que muestran esa condición espiritual de un idólatra. El primer rasgo de un idólatra es su propia vanidad. Mire el versículo 9. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad. Eso es lo que dice Isaías. Todos ellos son vanidad. Esto señala personas que son vacías, personas que dicen que confían en un ídolo, pero al mismo tiempo no están satisfechos. No están satisfechos con los ídolos que ellos mismos han producido, han fabricado, porque son huecos como ellos. Son personas que viven de apariencias, están vacías espiritualmente. Su condición espiritual es pobre. La condición espiritual de un idólatra es pobre. No es una buena condición porque no está enfocado en Dios. Y cuando él dijo ahí, no sé si lo notaron en los versículos que leímos como introductorios, él dice en el versículo 8, cuando leímos eso, ¿acaso no proclamé mis propósitos? Dios dio un propósito a su pueblo, a sus hijos, desde el Edén, que disfrutaran de todo y lo alabaran a él, que se gozaran en Dios. Este es el fin del hombre, adorar a Dios, disfrutar a Dios, gozar de Dios. Este es el propósito de la vida. Pero si no está ocurriendo, entonces puede ser que hayan rasgos de idolatría en nuestro corazón, que estén descubriendo que tenemos un problema y es un problema serio porque es contra Dios. Entonces el primer rasgo es esa vanidad. Fingimos ser algo cuando en realidad no somos eso. Ese es un rasgo de alguien que es idólatra. Otro rasgo es su limitación para ver la realidad. Viven confundidos, no identifican al Dios verdadero. Le dan valor a lo que no tiene valor. Eso es otro rasgo. Le dan valor a lo que no tiene valor. ¿Quién formó un Dios o quién fundió una imagen? Y para nada es provechoso. Dice en el versículo 9, no es nada útil. Ellos mismos son testigos y eso crea confusión en ellos. No hay nada útil en adorar algo que es inerte, que no tiene vida, que no puede escucharnos, que no puede vernos, que no puede respondernos. Eso es ridículo. Ahora, el problema con eso es pensar que hay otros que están así. Y no se nos ocurre pensar que quizás nosotros estamos así. Ese es el problema. Los ídolos tienen la virtud de engañar. Dar una sensación de paz, de tranquilidad, de confianza. Pero en realidad es vanidad. Es vanidad. Yo estaba mirando, comparando en las versiones y leí la versión Dios habla hoy, que es una versión católica, y escuchen cómo suena este versículo, el versículo 9. Escuchen cómo dice: ninguno de los que hacen ídolos vale nada, y para nada sirven los ídolos que ellos tanto estiman. Los que les dan culto son ciegos y estúpidos, y por eso quedarán en ridículo. Me gusta harto esa versión. Wow, muy directa, ¿verdad? ¿Será que no leen esa parte? Nosotros también lo leemos, pero cometemos el mismo error que muchos, que saben que eso está ahí, pero no nos enfocamos en Dios para adorar a Dios, sino que hay otro enfoque, hay otros intereses en nuestra vida que roban el primer lugar a Dios en nuestra vida. De hecho, cuando prediqué el capítulo 42, el versículo 17, hablando del poder de la adoración, hablamos un poco de eso. Miren por favor ese versículo, el versículo 17.
Dice el versículo 17, serán vueltos atrás y completamente avergonzados los que confían en ídolos, los que dicen a las imágenes confundidas, vosotros sois vuestro Dios. No solo eso trae confusión, sino que da una idea falsa de lo que en realidad somos ante Dios. Eso es lo que hace la idolatría. Nos muestra algo falso. Nos invita a confiar en algo falso, algo que no es real, algo que no es verdadero. El tercer rasgo de la idolatría, lo notamos ahí en el último versículo. Dice el versículo 11, he aquí que todos los suyos serán avergonzados. Y al finalizar el versículo 11 dice, todos ellos se juntarán y se presentarán y se asombrarán y serán nuevamente, dice, avergonzados. El tercer rasgo es su propia vergüenza. Y creo que la vergüenza más grande que alguien puede tener es no creer en el Dios verdadero. Quizás no ahora, pero imagínese estar delante de Dios y darse cuenta que pasamos por este mundo y no lo adoramos ni no vivimos para Él. Ahora, esto va a ocurrir. Todos vamos a tener que compadecer ante Él y vamos a tener que reconocer si hemos vivido para Él o no. Pero nos podemos sentir avergonzados de no adorar a nuestro Dios, de estar adorando otros ídolos. Yo creo que el pasaje más famoso de esto de la idolatría y de los ídolos, o uno de los más famosos, para no decir que este es el más famoso, es Primera de Reyes, capítulo 18, cuando Elías reta a los dioses de Baal, ¿recuerdan eso? 850 profetas falsos versus un solo profeta verdadero, el profeta de Dios. Elías reta a sus dioses para que conteste con fuego del cielo y haga saber a todo el pueblo quién es el único Dios verdadero. A propósito, no reten a Dios, por si las moscas, ¿no? Él es Dios. Y Él no necesita que demostrarle a usted que Él es Dios, porque Él seguirá siendo Dios. Sin embargo, vemos porciones en la Biblia donde hay un despliegue de la gloria de Dios para que el pueblo, el mundo, conozca quién es el Dios único y verdadero. ¿Sabe cuál fue el resultado de este reto entre Elías y los profetas falsos? Eso trajo vergüenza al pueblo, a todos los que confiaban en esas imágenes, en esos ídolos paganos. Voy a leer solamente algunos de los versículos en Primera de Reyes 18. Noten el versículo 27. O solamente escúchenlo. Al mediodía, Elías comenzó a reírse de ellos. Ya habían empezado el reto, estaban ahí con el sacrificio, traen un toro. Él dice, bueno, pongan el toro ahí y prendan fuego y díganle a su Dios que baje y apague el fuego. Entonces ya eso había iniciado. Entonces al mediodía Elías comenzó a reírse de ellos, les dijo, griten más fuerte. Si Él es Dios, tal vez está ocupado y quizás está haciendo sus necesidades. O tal vez salió por un rato. A lo mejor está durmiendo. Si oran un poco más fuerte, quizás lo despiertan. Y comenzaron a gritar más fuerte y a cortarse con cuchillos, espadas y lanzas, hasta sacarse sangre, como era su costumbre. Se hizo tarde, pero el fuego todavía no aparecía. Los profetas continuaron profetizando hasta llegar el momento de hacer el sacrificio de la tarde, pero no pasó absolutamente nada. Baal no hizo ni un ruido, no contestó nada, nadie los escuchaba. ¿Sabe qué produjo esto en el pueblo? Vergüenza. Vergüenza a esos 850 profetas y a quienes habían puesto su esperanza en los ídolos que ellos representaban. Vergüenza para la reina Jezabel, para los profetas mismos, para todo aquel que no tenía su confianza puesta en Jesús, en su Salvador. ¿Te avergüenzas de tu fe?
¿Te avergüenzas de tu Dios? Vamos a hacernos muchas preguntas. Hay otros ejemplos en la Biblia. El propio Isaías dio un ejemplo en el capítulo 20. El pastor Jonathan predicó eso hace unas semanas, cuando predicó los objetos falsos de nuestra fe al desnudo. El capítulo 20 quizás es el capítulo más corto de Isaías, y Isaías dice que, o el Señor dice que Isaías andaba ahí desnudo por 3 años. Eso es vergonzoso, hermanos, para simplemente mostrar la condición del pueblo. ¿Cómo iban a quedar ellos cuando viniera a Egipto? Los objetos falsos al desnudo se llama ese mensaje. Pueden verlo ahí en YouTube. Este es un claro ejemplo de lo que pasa a los que confían más en otra cosa que en Dios. Van a terminar avergonzados. Porque es ridículo confiar en un pedazo de madera, es ridículo confiar en una imagen, en cualquier cosa en la que usted ponga su esperanza, su confianza. Miren nuevamente el versículo 11. Serán avergonzados. ¿Por qué son avergonzados? ¿Por qué creen que son avergonzados? Porque sus ídolos son hechos por ellos mismos. ¿Saben cuál es el problema de los ídolos? Los que los crearon. O sea, los hombres. Dios no necesita ser creado. Dios no fue creado. Él es y ha sido. Y Él seguirá siendo. Él es eternamente. Él es el alfa. Él es la omega. Él sigue siendo nuestro Dios. Todos los otros dioses necesitan ser creados. No son capaces ni de limpiar su propio polvo. Porque son dioses creados por los hombres. Esa es la gran diferencia entre nuestro Dios y el Dios. Y si todavía duda de eso, vaya a su casa hoy y lea el Salmo 115. Ahí dice que tienen ojos y no pueden ver, tienen oídos y no pueden escuchar. Ahí hace una descripción de la idolatría, de los ídolos, cómo podemos confiar en algo que no sirve de nada, dice aquí Isaías. De nada sirve eso. Hagamos algunas aplicaciones de estos primeros versículos en esa descripción o en esa señal de que posiblemente seamos idólatras. Lo primero que debemos decir es que un idólatra siempre estará insatisfecho con su objeto de fe. Esto no lo va a saciar. No saciará su deseo de sus deseos. Siempre querrá más. Será una persona que no tiene contentamiento, como estábamos hablando con los hombres el viernes. Un idólatra, especialmente un cristiano, no puede cumplir con el propósito de Dios, de adorarlo a Él, de adorar al Dios verdadero. Un idólatra, una persona idólatra es una persona insegura, porque necesita ver algo para creer en algo. No pone a andar su fe hasta que no vea algo. Ese es un idólatra. Su idolatría le trae vergüenza. Aunque otros le dicen, es que tú confías más. No, yo no. Primero Dios. Ay, ¿qué tal? Su idolatría le avergüenza, no lo admite con facilidad. Rehúsa a escuchar cuando alguien lo confronta y le dice, ¿de verdad tú amas a Dios más que a tu trabajo? ¿De verdad tú amas a Dios más que a tu familia? ¿De verdad tú amas más a Dios que a tu deporte? Se rehúsa. No, ¿cómo se le ocurre? ¿Qué está diciendo? ¿Qué blasfemia es esta? Se rehúsa a creer eso. Pero al final será avergonzado. Evalúa tu propia vida espiritual, porque eso te ayudará a darte cuenta si eres en realidad un idólatra o no. Y hay cosas buenas que Dios ha creado, como la familia, el trabajo, cosas buenas que pueden ocupar el lugar de Dios, desplazar a Dios y tener la atención que Dios merece. Y entonces estamos frente a la idolatría. Porque no siempre son cosas malas. No siempre es una imagen con un par de velas, no. Hay cosas que están a la mano, que son idolatría. Cosas muy tangibles que podemos evaluar. Pero hazte las siguientes preguntas. Cuando estás leyendo o cuando estás haciendo tu discipulado,
o tratando de servir, ¿dónde está tu mente en eso? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Qué actividad desearías estar haciendo en lugar de estar discipulando a alguien? O discipulándote a ti mismo. ¿Dónde están tus intereses? ¿Confías en que lo que Dios decida para ti es lo mejor? Mira, hay cosas que nos ponen a prueba todas las semanas y hay cosas difíciles, pero si yo estoy centrado en Dios, yo tengo la confianza absoluta de que Dios tiene el control y que Dios va a orar. Y si no, me voy a desesperar, voy a tratar de resolverlo y tengo que hacer algo porque la vida es horrible. Pero cuando sé quién es Dios, cuando sé lo que Dios quiere, estoy admitiendo que Él es mi Dios y que Él es soberano, que Él es todopoderoso. Y por eso estoy tranquilo. No con eso quiero decir que me cruzo de brazos, no. Descanso en Él, en saber quién es Dios. Y dejo que Él obre a su tiempo. Yo hago mi trabajo porque sé que Él hace mejor el suyo. Él es perfecto. Quizás yo fallo. No, quizás no, yo fallo. Pero Él no. ¿Existe una o varias actividades que te hacen perder el tiempo o impiden involucrarte en cosas espirituales? Contesta esa pregunta. Eso evalúa o determina tu condición espiritual. Porque si Dios nos pide que lo adoremos, Dios nos puso en una iglesia, en una congregación. ¿Para qué es eso, hermanos? ¿No es para adorarlo con lo que Dios nos ha dado? ¿Con lo que conocemos de Él? ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, el domingo sacamos 2 horas y venimos. ¿Sí? No. Eso es parte de eso. Pero Dios quiere que nos involucremos. Y todo lo podemos hacer desde donde estamos. Hágase estas preguntas y examine su condición espiritual. Vaya un poco más allá. Pregúntese, si usted hoy muere. Ay, pastor, ya se puso trágico. Hagámonos la pregunta, ¿cómo estamos para presentarnos delante de Dios? Quizás no podamos decir que somos buenos siervos fieles, ni yo puedo decir eso. Creo que no sé si hay alguien que lo pueda decir, pero por lo menos yo puedo decir que soy un candidato a ser un buen siervo fiel. No un candidato, no un elegido, pero un candidato a ser alguien que está trabajando para llevar gloria y adoración a Dios. No perfectamente, porque todos estamos en lo mismo, pero todos tenemos que ir en esa misma dirección. Eso es lo que Él espera que hagamos. Leamos los siguientes versículos para ver la otra señal. Leamos los versículos 12 al 17. Segunda señal que descubre si eres un idólatra. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ellos con la fuerza de sus brazos. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas. No bebe agua y se desmaya. El carpintero tiene la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Corta cedros y toma cipres, encina, que crecen entre los árboles de los bosques, planta pino, que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego. Con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia después. Se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame porque mi Dios eres tú. Qué ridículo, dice Isaías, que es la idolatría. Qué ridículo. La segunda señal que descubres si eres un idólatra es que estás invirtiendo en
tu idolatría. Estás invirtiendo en eso. En lo que inviertes, esa es posiblemente tu ídolo. En lo que tú inviertes, y no estoy hablando solamente de dinero, estoy hablando de tiempo, estoy hablando de los talentos, estoy hablando de los recursos que Dios te ha dado como persona, tu inteligencia, tus capacidades. ¿Cómo las usas para adorar a Dios? Cuando las usas más para otras cosas que no es para Dios, posiblemente estás frente a un caso de idolatría. Él habla de dos oficios muy comunes, el herrero y el carpintero, dos trabajos que requieren bastante esfuerzo, dos trabajos que no podemos estigmatizar por la relación que tienen con la idolatría. De hecho, son dos de los trabajos más antiguos. Usted lee bien Génesis, desde el capítulo 4, ahí cuando después de que Caín mata a Abel, va a encontrar que ya estaban haciendo instrumentos y habían carpinteros trabajando en eso. Luego en el capítulo 6, cuando Dios le pide a Noé que haga el arca, ahí también hay otros carpinteros. Ahí está el artífice ahí trabajando. Lo lamento si pensó que eran ¿cómo se llaman? No. Si eran cavernícolas, gracias. Cavernícolas. No eran cavernícolas. Eran personas que Dios había dotado. Personas que Dios les había dado inteligencia, que les había dado dones, que les había dado herramientas, recursos. ¿Para qué? Para el propósito que Dios les había dado. Esas mismas personas Dios las usó más adelante para el tabernáculo, luego para los templos. Ahora, el problema no es la labor que hacemos, el problema no es el carpintero, aquí podría decir que el panadero, aquí podría decir que el abogado. El problema es qué hacemos con lo que Dios nos ha dado. Si usamos los recursos de Dios para otra cosa diferente que adorar a Dios, entonces estamos frente a un caso de idolatría. Déjame hacerte esta pregunta. ¿Por qué Dios te dio lo que te ha dado y no se lo dio a otra persona? ¿Qué quiere Dios que tú hagas con lo que Dios te ha dado? Y otra vez, no piense solamente en lo material. Piense en su propia vida. Todos los recursos que Dios le ha dado. Aquí hay abogados, hay doctores, hay maestros, toda clase de oficios. ¿Cómo estamos usando los recursos de Dios para adorarlo a Él? Si no lo usamos, es posible que estemos perdiendo el tiempo en otras cosas y estemos haciendo un altar para adorar otras cosas. Entonces lo que no está bien es usar esos recursos, esas capacidades para desviar nuestra atención de Dios. Eso es lo que no está bien. Suena ridículo que algo doméstico sea un ídolo, ¿cierto? Un pedazo de madera. Imagínese usted llegar a la casa de un hermano y el hermano estar adorando ahí a la escoba. Oh, escoba, por favor. Pidiéndole favores a la escoba. Eso es ridículo, ¿cierto? Tan ridículo como cuando escuchamos en la India que tienen un templo para los ratones, hablando de los ratones, las ratas. Que las alimentan, las cuidan, las veneran. Eso también es ridículo. Si no me cree, programe sus vacaciones para la India la próxima vez. Eso es ridículo. Pero si ellos nos observaran a nosotros y escucharan que nos la pasamos 5 o 10 horas con el teléfono, eso es ridículo. Todos tenemos la capacidad de hacer de un Dios algo. Por eso esa frase que hemos escuchado tantas veces, que nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Porque tenemos la capacidad de fabricar lo que sea y rendirnos ante eso para sentirnos bien, para sentirnos cómodos. Pero lo que tenemos que entender es que esa es la estrategia de Satanás para que nosotros quitemos nuestra atención de Dios. Si Dios te ha dado recursos, capacidades, inteligencia, belleza, usa todo lo que Dios te ha dado para su gloria. Para su gloria. Porque yo no puedo ir donde tú trabajas, yo no puedo hacer lo que tú haces, pero tú sí lo puedes hacer y puedes darle gloria a Dios donde tú estás. Y que otros escuchen el Dios en el que tú confías, que eres el único Dios verdadero que merece toda la gloria. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos con todo lo que Dios nos ha dado. Lean nuevamente el versículo 13, por favor. Él dice que esas cosas son hechas por trabajadores, cosas que son cotidianas, que están en su casa, que son palpables. Ahora pensemos en nuestro contexto. ¿Qué cosas podrían ser entonces eso a lo que le dedicamos tiempo, que roba nuestra atención, que nos desvía de Dios?
Televisor, computador, teléfono, ¿qué es? Espejito, espejito, ¿qué es la vanidad? ¿Qué es lo que nos roba la atención de nuestro Dios para adorarlo a Él como Él es? Esos ídolos son creados con recursos que Dios mismo ha dado. Por eso él dice, Isaías dice ahí, no son ellos mismos esos árboles que el Señor riega, que luego los crecen, los echan a la madera, comen de ellos y luego se calienta un poquito y luego hacen un ídolo de ellos. ¡Qué ridículo! Eso es ridículo. Versus nuestro gran Dios. Miren el versículo 17 nuevamente. Versículo 17. Y hace del sombrante un dios, un ídolo suyo, y se postra delante de él y lo adora. El problema de eso es que cuando hablamos de una cosa que quita nuestra atención, que roba nuestros afectos hacia Dios, es que nos rendimos ante eso. Es que no se puede quedar. No puedo vivir sin él. Dámelo. Mi vida va a ser un desastre si no lo tengo. Y son bobadas. Cosas cotidianas que están ahí, que nos rendimos, dominan nuestros deseos. Eso es un ídolo. ¿Sabes? Cuando es un ídolo, cuando te lo quitan y la forma en que respondes, sabes si eso ya llegó a ser un ídolo en tu corazón. El problema es cuando terminamos postrados ante cualquier cosa y esta termina gobernando nuestras vidas. Lo que sea. Puede ser otra persona. Ya les dije, puede ser uno mismo. Su inteligencia, sus logros. Es que yo soy tan pilo, pastor. Tenemos que tener cuidado. A Isaías le pareció ridículo que alguien ponga su confianza en un ídolo. Lo mismo hacemos nosotros cuando confiamos en otra cosa que no sea Dios. El dinero, la tecnología, la belleza, la comodidad, tantas cosas. Hay una lista enorme de cosas que podemos hacer. Pensemos en algunas aplicaciones en estos versículos. Déjenme hacerle otras preguntas para que evalúen si quizás de verdad soy un idólatra. ¿En qué inviertes tu energía y tus recursos? Porque lo que amas, a eso lo inviertes. Lo que te gusta, en eso inviertes. ¿Y dónde está Dios? Hágase la pregunta, examine su imaginación. ¿A dónde va su mente cuando está soñando despierto? ¿En qué se deleita cuando está pensando? ¿Acaso se cruza Dios por algún pensamiento? ¿O solamente es los domingos de 8 a 10 o de 10 a 12? Cuando tu mente divaga, ¿en qué descansa tu mente? ¿En las cosas materiales? ¿En lo que tienes? ¿En lo que haces? ¿En tu trabajo? ¿En tus logros? ¿En tus títulos? ¿En tu fama? ¿En cuántos seguidores tienes en Facebook? ¿En Instagram? ¿En Twitter? ¿En la aprobación de las personas? Pregúntate si te estás deleitando más en Dios que en cualquier otra cosa. Ahí vas a encontrar una buena respuesta para saber si albergas algún ídolo. Es que eso de Dios... Ahora, esto es común para una persona que no conoce a Dios, porque la idolatría es para aquellos que conocen a Dios, porque los otros son paganos y están adorando a su Dios. Juan habla de eso ahí en el capítulo 8, en el versículo 44. Vuestro Padre, dice Juan, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces ellos están adorando a su Dios. Ese no es el problema. El problema son de los que conocen a Dios y deciden poner su confianza en otra cosa que no es en el Dios que han escuchado, al Dios que han confesado. Ese es el problema central de la adoración. Y puede ser que estés de un lado o del otro, y las dos cosas son un problema. No quiero decir que lo otro no. Pero si usted mira el Antiguo Testamento, y hemos visto eso en esta serie de Isaías, esperanza y juicio, Dios trabaja con su pueblo, que se mantengan aquí fieles. Mírenme aquí, yo soy Dios, yo soy el único, yo soy la roca, confíen en mí. Él quiere que lo veamos a Él y que lo adoremos solamente a Él.
Tercera señal que descubres si eres un idólatra. Miremos los versículos 18 al versículo 20. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tienen sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, hace carne y la comí. Haré del resto de él una abominación, me postraré delante de un tronco de árbol, de ceniza se alimenta. Su corazón engañado le desvía para que no libre su alma, ni diga, no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Aquí vemos la última señal. Eres como lo que adoras. Una señal de idolatría. Eres como lo que adoras. Isaías muestra desde el versículo 18 características del pueblo idólatra. Él dice, no pueden entender, no pueden reflexionar. Usted les arma con plastilina eso, les dice, mire, es que eso es así, la Biblia enseña eso. Son obstinados, son ciegos. Como dice el salmista otra vez, tienen oídos pero no pueden oír, tienen ojos pero no ven. Así son los idólatras como sus ídolos. Esa es la realidad. Eres como lo que adoras. Miren el versículo 19 nuevamente. No discurre, o sea, no reflexiona para consigo. No puede pensar, ok, estoy haciendo esto mal, él es Dios, yo no puedo gastar tiempo en esto. No hace conclusiones lógicas acerca de lo que está pasando. No puede pensar bien, no escucha un buen consejo. Y menos puede adorar a Dios. No tiene la capacidad de adorarlo cuando su enfoque es otra cosa y no Dios. Está inerte frente a Dios porque su corazón está en otra cosa. Como dice el mismo Isaías, está lejos de Dios. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de Dios. Porque está inmerso en la idolatría, no en Dios. Usted no ha pasado una buena semana leyendo la Biblia, orando, y después llega aquí y va a adorar a Dios. ¿Qué pasa? Wow, eso es como, ¿verdad? Está ahí, el Señor. Cuando está enfocado en Dios, hermano, como cantamos, ¿cierto? Pueden venir las lluvias, las tormentas, pero el Señor está ahí en medio de todo eso. Vamos a enfrentar la vida mejor. No porque no tengamos problemas, sí tenemos problemas, pero los atravesamos con el Señor, con nuestra confianza puesta en Él. Esa es nuestra confianza, Él es nuestro Dios. Aquí vemos cómo actúa la idolatría en estos versículos. En estos últimos versículos vemos cómo actúa la idolatría. Es como el modus operandi de la idolatría. Primero nubla nuestro entendimiento, luego impide que tú veas la realidad y al final endurece tu corazón. Allá te lleva la idolatría. Ah, eso no es conmigo. Eso no es conmigo. Está hablando de otra persona. Porque no quiere ver la realidad, no quiere admitir su realidad. No quiere admitir que no adora al Dios único y verdadero. Fue lo que hizo Satanás con Eva. Es por eso que entró en acción ahí en el tercer capítulo nada más. Y nuestro Dios es celoso. Él quiere que lo adoremos solo a Él, porque Él es el único Dios verdadero. La idolatría entonces hace que te enfoques en ella, que le inviertas, que gastes tus recursos en ella, tu esfuerzo, tu energía, que la inviertas en ella. Aunque Dios fue quien te la dio. Dios nos lo dio. Los ídolos no solo terminan capturando tu corazón, sino que tu mente, tus afectos. ¿Qué es lo que tú más disfrutas? Piénsalo, pregúntate eso. Hagamos otras preguntas para pensar en ese último punto, en esa última señal. Si eres como lo que adoras, lo que haces, lo que estás haciendo que evita que te centres en Dios, ¿te está edificando en algo? ¿Te ayuda a ser más como Jesús?
Pensemos en un hombre que tiene un problema con una adicción, puede ser el sexo o un pecado relacionado al sexo. ¿Cuál es su Dios? El mismo, ¿cierto? Satisfacer sus deseos, pero no es Dios. No está centrado en Dios. Su Dios es el mismo. Y esas personas generalmente ya no escuchan. Esas personas no entienden. Usted le dice, no, es que esa relación no le conviene. Es una relación tóxica. No, usted está equivocado. O sea, no me hable de eso. Se meten por ahí y no salen de eso. Porque quieren adorarse a sí mismos, quieren sentir placer, quieren sentirse acompañados. Es que, pastor, usted no sabe lo difícil que es vivir solo. Sí, pues sí, si no tienes a Dios, hermano. O sea, Dios no es suficiente para ti. Porque si Dios no es suficiente, no lo va a hacer ninguna persona. Discúlpeme. Ninguna persona. Si Dios no suple tus necesidades más básicas, ¿esperas que otro lo haga? Yo sé que Dios puede usar personas en nuestra vida y gracias a Dios por mi esposa, mi familia. Pero Él es Dios. Mis hijos crecerán y se irán a otro lugar. El matrimonio es hasta la muerte nada más. Pero Dios sigue siendo Él y es eterno. Y quiere que lo disfrutemos por toda la eternidad. Tenemos que pensar en estas cosas. Lo único que puede librarte de la idolatría es poner toda tu confianza en Jesucristo. ¿Entiende eso? ¿Toda? No un poco. No una parte. Toda tu confianza en Jesucristo. Él no está pidiendo que dejes esto, aquello. No. Solamente confía en Jesucristo. Pon toda tu confianza en Él, tu fe para la salvación eterna de tu alma. Descansa en Él y empiezas a disfrutar de quién es Él. Piensa en su vida, en su muerte, en su resurrección. El Evangelio es el único que puede transformar la idolatría en verdadera adoración. No podemos adorar a Dios si no entendemos el Evangelio. Pregúntate eso. ¿Entiendo el Evangelio? Como Tim Keller lo afirma una vez más en un libro que él tituló Los dioses falsos, un ídolo es cualquier cosa más importante para ti que Dios. Ahí está. Cualquier cosa que absorba tu corazón, tu imaginación, más que Dios. Cualquier cosa que busque para darte lo que Dios no puede darte, supuestamente. Eso es tu ídolo. Eso puede ser tu ídolo. Si estamos viviendo en esto, hermano, de la idolatría, que seguramente estamos luchando con alguna cosa, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestra respuesta a eso? Examinémonos, examina tus propias emociones. ¿A qué le temes? Piensa en esa pregunta. ¿A qué le temes? ¿Cuál es tu mayor esperanza? ¿En qué es lo que más te apasionas tú? ¿Qué es lo que más anhelas? Esas respuestas tienen que ayudarte a ver dónde estás enfocado, dónde estás centrado. Si es Dios, tu Dios, o tienes otro Dios. Y hay cosas que nos ayudan a ver eso tan fácilmente, ¿cierto? Si pierdo el trabajo, ay, se me acabó, pastor, eso es la ruina de mi vida. ¿Ahora qué voy a hacer? Pues buscar otro trabajo, ¿cierto? Pero hablan del trabajo como si no es, y le piden a uno que ore por eso, porque es una cosa, y toman todas sus decisiones pensando en el trabajo, porque el trabajo, ¿usted sabe lo importante que es el trabajo, pastor? ¿Y quién le dio el trabajo? A mí hay personas que me han dicho, ¿por qué no vino el domingo a la iglesia? No, por el trabajo. O sea que el problema es el trabajo. Tranquilo que Dios lo resuelve. No, pastor, tranquilo. Hermanos, ponemos nuestra confianza en cosas tan banales, insignificantes, y hacemos altares en nuestro corazón cuidando que esas cosas estén ahí, que no las muevan. No me lo coja, no me lo quite. Lo único estable, cierto, verdadero, eterno, digno de merecer toda nuestra atención y adoración se llama Dios, Cristo. Él es lo único digno de adorar. Ahora, ¿qué hacemos entonces? Si encuentras que estás en un caso de idolatría, ¿qué hacemos? Regresemos a la ilustración. Lo que haríamos con un ratón. Cáselo. Búsquelo.
escarbe, limpie hasta el último rincón de su casa, allá donde no llega, hasta que lo mate, hasta que lo destruya. Eso es lo que deberíamos hacer. Si hemos hecho un examen juicioso y vemos algo así, no se quede tranquilo, porque eso se reproduce. Cuando se dé cuenta, entonces está más lejos de lo que usted se imagina, adorando algo que no merece adoración. Está tan lejos de Dios. Hermanos, Cristo, Él es el Señor digno de adorar. Si confiamos en Él, en cualquier circunstancia, y lo demostramos con nuestra vida, practicamos esto, podemos crecer en adoración. Eso es lo que significa ser verdaderos adoradores. Vivir para la gloria de Dios, vivir entendiendo quién es nuestro Dios, sometiéndonos a su soberanía, a su autoridad. Este pueblo fracasó. Isaías se lo recordó. Fueron castigados, disciplinados. Nosotros podemos crecer en eso, hermanos. Dios quiere evitarnos la vergüenza de poner nuestra confianza en otras cosas. Quizás por eso estamos escuchando este mensaje. Cierre sus ojos y oremos. Señor, te damos muchas gracias esta mañana. Tenemos que pedirte perdón, Señor, porque al escuchar tu palabra, Señor, seguramente todos aquí, todos sin excepción alguna, hemos confiado en cualquier otra cosa más que en ti. Hemos visto nuestro apego, nuestros afectos, cómo se inclinan hacia algo diferente que hacia ti, Señor. Y hay cosas buenas que nos has dado para disfrutarlas, para alabarte a ti, Señor, para gozarnos en ti, que las hemos invertido, las hemos usado mal. Y por eso hoy queremos pedirte perdón. Ayúdanos a confiar solamente en ti. No queremos tener más altares en nuestro corazón, Señor. No queremos arrodillarnos a ninguna cosa, Señor, diferente que a ti. Pero te necesitamos a ti. Yo te ruego, Señor, que la gracia de tu Hijo Jesucristo caiga hoy sobre aquellos que no te conocen, para que ellos entiendan que son pecadores, que están rindiendo sus vidas a alguien diferente que a ti. Acepten que necesitan ayuda y rindan sus vidas a Jesucristo, porque Él vino a este mundo y murió y resucitó en la cruz por ti, para evitar el castigo y la vergüenza de tu pecado. Y Él quiere que confíes en Él, que lo aceptes, que lo sigas, que vivas como un discípulo para Él, usando todos tus recursos, todas tus fuerzas, tus energías, para darle gloria donde solamente tú puedes estar, en lo que tú estás haciendo. Señor, gracias por tu palabra esta mañana. Gracias por retarnos. Gracias por darnos a conocer a tu Hijo Jesús, por darnos esperanza, por enseñarnos que hay un solo Dios, que tú eres la roca sólida en quien debe estar puesta toda nuestra confianza. Enséñanos a vivir de esa forma. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén.